Iniciamos. Bienvenidos entonces a la sesión 4, una sesión interesante para nosotros, una sesión que estábamos esperando porque era la sesión que tenía o que tiene relación con la cultura, con los rituales y con la memoria. ¿Ok? Entonces, como siempre, lo que vamos a hacer es a cuatro manos. Magali inicia con unas ideas y yo complemento con otras ideas del tema que nos convoca. Adelante. Bueno, buenos días. Como está diciendo David, pues nos toca hoy el papel de los abuelos en la cultura. No, muchos no le damos importancia a los abuelos y preguntaba así el otro día a personas totalmente ajenas a estas cosas, y no les daban ninguna importancia a los abuelos, o sea, como una gente pues que o ha muerto o está lejos de mí desde el punto de vista psíquico, ¿no? Lo cual me llamó la atención y no sé, porque era gente joven, si tiene mucho que ver también con esto, pues los centennials y los estoy aventurándome a decir cosas que realmente no sé si son ciertas ahí, ¿no? Pero bueno, tampoco la muestra fue una muestra estadísticamente representativa. Bien, entonces sí sabemos, ¿no?, que los abuelos transmiten costumbres, experiencias y enseñanzas a través de sus historias y sus cuentos. Ayudan a mantener el equilibrio familiar, transmiten valores, costumbres, y no solo se aprende de los abuelos. Hoy día ellos se acercan a los nietos para aprender las nuevas tecnologías. Son transmisores de la historia familiar con sus vivencias y experiencias y compartimos sus secretos. Y muchas veces esos secretos son justamente de nuestros padres, y entonces nos hacemos cómplices, los abuelos y los nietos. Son transmisores de la historia familiar y esto es bien, bien importante, ¿no? Muchas veces los padres no nos cuentan historias que los abuelos sí. Este, Salvaguardando, quién sabe, los complejos de cada quien, como vamos a ver ahora. Son cuidadores, son compañeros de juegos, historiadores de la familia, con una transmisión de conocimiento y valores morales. Tienen una función importante en amortiguar situaciones difíciles entre padres e hijos, ayudan en momentos de crisis, tienen un amor incondicional, son consentidores y confidentes. Y ojo con lo de consentidores, porque cuando son extremos, estos consentimientos, entonces pueden ser hasta negativos. ¿Entiendes? Porque amparan, porque hay elementos que no deberían de pasar desapercibidos y pasan por estas situaciones de ser consentidores. Cuando el nieto es mayor, el abuelo puede ser un consejero o un mentor. Ellos consienten y son permisivos, y esto es lo que decía antes, con ojo con ser permisivos, porque ello puede más bien propiciar conductas inadecuadas en los nietos, ¿no? Esto se dice que los padres crían y los abuelos malcrían. La relación más intensa parece ser aquella con la abuela materna, y se habla de una herencia genética mitocondrial de las hembras por vía materna. Madre, abuela, bisabuela, tatarabuela, abuelas, tías abuelas de esa línea, porque en los estudios genéticos, epigenéticos, etcétera, no solamente la carga genética se transmite por los óvulos, y también por unos organismos celulares que son las mitocondrias. Y ahí se transmiten los valores genéticos por el lado femenino. Y es muy interesante este tema, porque siguiendo líneas genéticas, llegamos en lo que se llama la Eva mitocondrial a la primera mona, la mona Lucy, pues, ¿no? Y de allí, cómo se fueron haciendo generaciones de generaciones y poblando el mundo.
Entonces, esto es bien interesante porque no se conoce mucho y creo que es vital, y sobre todo en los estudios de lo femenino, ¿no? No nos quedemos que muchas veces en estas cosas de las feministas eh, peleando allí pues, por sus posiciones, cuando hay también todos estos estudios que hablan de lo femenino de una manera trascendental muy importante. La abuela es un referente cuya vida está excesivamente condicionada por los nietos y la familia. Los abuelos conservan la memoria colectiva de una sociedad, conectan lo familiar con lo cultural e historias con el país. En muchas culturas se les guarda respeto y reverencia. En los abuelos hay lo que se ha llamado la autoritas, ¿verdad? Que es bien interesante, porque esto no se impone, la autoridad no es la autoridad que se impone lo que yo digo y aquí se acabó, sino que se irradia, de alguna manera se siente, y más que imponer o exigir, convencen lo que es conveniente para todos, desde esa autoritas, desde esa sapiencia que también tienen los abuelos. Se les describen como independientes, felices, sabios y comprensivos. Los abuelos dan a conocer la historia familiar a los niños, sus valores éticos y religiosos, actitudes, rituales o festividades. Y pueden contar historias del pasado y sus vivencias haciendo relaciones con la pérdida de ellas. Es bien interesante esta acción que muchas veces ocurre y además les cuento que es bien importante esta información que va saliendo de mirar juntos los álbumes de fotografías, porque no solamente salen los perfiles psicológicos de los familiares, sino las historias, de lo que les decía, pues hilvanadas en la historia familiar, hilvanadas entonces en la historia del país o en la historia colectiva, pues de otros países. Es de vital importancia la teoría de la transmisión intergeneracional de los patrones familiares, porque desde las primeras clases hablábamos del árbol y de la transmisión generacional, y esto es fundamental, ¿verdad? Eh, para este tema de lo transgeneracional, vamos a utilizar uno de los conceptos de la psicología de Jung que nos trajo y nos amplió Jung, que es el complejo. Voy a tratar pues de hacerlo más sencillo, ¿verdad? Los complejos son partes que se han separado de la personalidad psíquica. Son grupos de contenidos psíquicos que se han separado de la conciencia y que funcionan autónoma y arbitrariamente, es decir, que llevan una existencia aparte en la oscura esfera del inconsciente, desde la cual en cualquier momento pueden inhibir o estimular producciones conscientes. Se los voy a repetir y voy a repetir esto porque es fundamental y no solamente en este cuento de los abuelos, sino en el cuento personal, ¿no? Los complejos son partes que se han separado de la personalidad psíquica, grupos de contenidos que se han separado de la conciencia, que funcionan autónoma y arbitrariamente, es decir, que llevan una existencia aparte en la oscura esfera del inconsciente, desde la cual en cualquier momento salen con autonomía, ¿verdad? Y pueden entonces inhibir o estimular producciones conscientes. Este complejo se haya formado primariamente por un elemento nuclear, por un portador de significación, la mayor parte de las veces inconsciente y autónomo, es decir, no dirigible por el sujeto, y secundariamente por numerosas asociaciones determinadas, ligadas entre sí por una tonalidad afectiva única, las cuales dependen en parte de la disposición personal primitiva y en parte de vivencias
vinculadas causalmente al ambiente. ¿Me oyen? Sí, Adelante, David. adelante, sí, adelante. sí. Oh, es que se fue la pantalla y pensé, ok, perfecto. Lo voy a repetir entonces. El Lo que pasa complejo es que se haya dejaste de formado. compartir, Magali. Lo que hiciste fue que dejaste de compartir. Sí, yo dejé de compartir Ah, para ok, que ok, ella perdón. pueda seguir con eso. O sea, era el concepto de complejo y ahora ella sigue con unas ideas del desarrollo del concepto. Ah, ok. Disculpen porque yo soy completamente, bueno, TT, yo me llamo TT, tecnológicamente torpe, ¿no? Entonces no sabía qué estaba pasando. Vale. Eh, el complejo entonces se haya formado por un elemento nuclear, que es un portador de significación, la mayor parte de las veces inconsciente y autónomo, es decir, no dirigible por el sujeto, o sea, se sobrepone a uno y secundariamente por numerosas asociaciones determinadas ligadas entre sí por una tonalidad afectiva única, las cuales dependen en parte de la disposición personal primitiva y en parte de vivencias vinculadas causalmente al ambiente. Voy a ir poniendo algunos ejemplos. Les cuento este. Muchos abuelos han vivido guerras, guerras europeas, guerras de otros países, guerras en Venezuela. Y en esas guerras, por supuesto, hay entonces penurias, penurias de alimentos y otros. Y entonces esas situaciones funcionan como traumas, como situaciones traumáticas, ¿no? Como elementos que han ¿cómo se llama? Han puesto pues en cada uno de esos seres que han vivido estas situaciones una cuestión bien importante. Y eso se hace complejo en el sentido de que puede entonces, en esto que decimos que se hace autónomo, surgir inconscientemente y transmitirse inconscientemente. Entonces se está hablando y se está entonces hablando de esa hambruna, de esas dificultades que hubo. Ten cuidado con el dinero y cuando tengas dinero tienes que guardarlo y ahorrarlo y no sé cuánto, de una manera muy insistente que el mismo abuelo o abuela no saben de dónde viene todo eso, ni siquiera se hace conciencia de ello. Pero cuando entonces extraemos esa situación, nos damos cuenta que es un complejo que llamamos en inglés money complex, complejo del dinero, ¿verdad? Que se está transmitiendo incluso a esas otras generaciones, porque entonces ese nieto, bueno, tiene entonces una cuestión de ahorro y cuidado con el dinero, o el opuesto, que sería entonces el que todo lo gasta, etcétera, etcétera, que forma parte también de ese complejo en el otro, pues en el opuesto. El elemento nuclear tiene, lo que le estaba comentando en este ejemplo, una fuerza constelativa. El complejo es un centro de alteración funcional, el cual, a causa de situaciones externas o internas apropiadas, se torna virulento y puede romper mediante su fuerza el estado de equilibrio psíquico en su totalidad y someter al individuo íntegramente a su influencia. Por supuesto, esto tiene un tenor, pues, ¿no? Hay elementos más suaves, más disminuidos y otros donde entonces hay pues una insistencia, etcétera, porque el complejo está, pues, como se llama en psicología del complejo, constelado, constelizado, o sea que está activo y actuante. El origen del complejo, con frecuencia, es con frecuencia un llamado trauma o un shock emocional o algo análogo que encapsula o escinde una parte de la psique. Y en opinión de Jung, puede estar fundado tanto en sucesos o conflictos de la temprana infancia como en actuales. Entonces, como les decía, el individuo estará tomado por ese complejo emocional y lo importante, se hace autónomo. Ahorita les hablaba del complejo del dinero, pero hay cantidades de ejemplos, por ejemplo, en familias donde ha habido un personaje, hombre o mujer, que se ha dedicado al alcoholismo. Entonces, por supuesto, ¿no?
a lo que se llamaba, no se usa tanto en estas generaciones, el bohemio, la bohemia. Entonces ese bohemio que estaba hasta la madrugada, que andaba con un instrumento musical, cantando y tal y qué sé yo, tomándose sus tragos, etcétera, ¿no? Ya eso era mal visto, eso no estaba dentro de los cánones regulares de la conducta, etcétera. Entonces el bohemio, o ya después él u otro que haya llegado pues al alcoholismo ya como una enfermedad crónica con todas sus consecuencias, eso también produce o puede producir pues uno de estos complejos que se transmiten generacionalmente, y cuidado con el alcohol y no sé cuánto y aquel rollo, ¿no? Que incluso se hace autónomo, que ni siquiera se sabe de dónde viene, ¿ok? Pero sí, cuando haces tú un estudio del transgeneracional, te das cuenta, bueno, el tío o la tía tal y tal, y no sé cuándo, la abuela cual o el abuelo tal, ¿no? Tenía pues esta situación, ¿no? Y así muchos elementos de la sombra, que hacen sombra familiar, la homosexualidad, las muchachas o las mujeres que salían embarazadas, por ejemplo, eso era algo pues que no se podía tolerar, ¿no? Yo recuerdo un cuento de una paciente donde ella fue enviada, quién sabe, en la primera década de 1900, ella fue enviada a Europa, ¿verdad? Porque la familia no toleró pues esa afrenta que era que ella hubiese salido embarazada sin matrimonio, ¿no? Sin haberse casado. Entonces ahí la mandaron, pero cuando la gente aquí preguntaba dónde está fulanita, pues, no, mira, ella tenía un comienzo de tuberculosis y la mandamos a unos sitios en Suiza donde los cuidan y tal y qué sé yo. ¿Okay? O sea, había pues dentro de la familia pues esa mancha, y por supuesto transgeneracionalmente en esas abuelas, sobre todo las abuelas, bueno, la mancha pues de salir embarazada fuera de matrimonio, y para ustedes contar seguramente tantos cuentos que en los familiares y en las abuelas y abuelos se tienen, ¿no? Entonces es interesante, importante la transmisión generacional del complejo. El sentido de identidad de un ser humano aumenta cuando se siente parte del clan o de la tribu. O sea que toda esta situación de transmisiones, esta situación de los cuentos, las conexiones con los abuelos o bisabuelos si hubiese, es muy importante, porque así también esa generación que está oyendo todo esto se siente parte de esa, y sentirse parte pues del clan le da una identidad pues bien importante, ¿no? Con todos y complejos autónomos que puedan estar presentes en la familia. Una cosa también interesante que ocurre en estas relaciones de abuelos y nietos es que los nietos empiezan a imperceptiblemente primero y luego también ya se dan cuenta y lo confrontan muchas veces, el envejecimiento de los abuelos, la enfermedad, la decadencia, y cuando hay muerte de los abuelos, ¿no? Las lágrimas, el dolor, la tristeza de los padres y parientes, los ritos funerarios, donde es importante poder introducir, si es que se hacen los ritos funerarios en esa familia, para que ellos también compartan y se explique lo que, bueno, cada familia tiene. Porque también es contraproducente decir mentiras, lo cual se hizo por décadas, las mentiras que se le daban a los niños. Por cierto, ¿y dónde está el abuelo? El abuelo se fue de viaje a París. Por cierto, París, yo no entiendo, de París venían las cigüeñas y a París se iban los muertos. Pero bueno, y fulano se murió, ¿y a dónde se fue? A París. O bueno, se fue de viaje, un viaje muy largo. Entonces, eso queda en unos huecos ahí, pues, dentro de la memoria colectiva, de la memoria familiar, que, bueno, son contraproducentes en el desarrollo psíquico del individuo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bien importante poder y saber también qué se va a decir, cómo se va a decir,
toda esta situación, ¿no? Los problemas del desarrollo del apego, la identidad y el arraigo, el desapego y la separación, todas estas cosas ocurren en la relación abuelo-nieto y dan forma a la identidad de ese nieto, ¿no? No nos olvidemos, como habíamos hablado la vez pasada, que también hay, porque aquí todo es como situaciones benévolas, bueno, que son muy importantes y que existen, por supuesto, pero no nos olvidemos que puede haber una abuela malvada, ¿no? Que también vimos el otro día, ¿no? Esa figura que destila un efecto inexplicable e invisible. O sea, esa vieja bruja, una especie de mágica influencia demoníaca de la conciencia con la finalidad de que alguien se sienta paralizado y sin vida. O sea, una psicología destructiva, ¿eh? Porque esa abuela puede ser codiciosa, rabiosa, vengativa, celosa, todo lo guarda con llave, y cuidado y le roban. Bueno, hay todo pues, un comportamiento ofensivo, intrigante, ¿no? Una abuela que destruye inconscientemente la vida joven, alegre, vibrante, por razones de su envidia y retención de poder, e impide así que los jóvenes se independicen. Esto pues es bien, bien importante, ¿no? De que esto también nos puede ocurrir. Ante la presencia de estos venenos y fuerzas destructivas, tenemos que aprender en nuestro trabajo de sombra, tenemos que integrar los elementos para sobrevivir y ser autónomos. Entonces, claro, los padres también tienen que ser unos oyentes de lo que está pasando, ¿no? O sea, yo me voy a mi trabajo todo el día y dejo a los chicos con la abuela, pues, ¿no? O sea, ¿quién mejor los va a cuidar? Pero resulta que esta abuela, pues, tiene su psicología aquí difícil, pues, ¿no? O lo mismo que tengamos un abuelo del viejo ogro que también se habló, ¿no? Y si recordamos en la mitología griega, el padre devorador, ¿no? Cronos, Saturno, era un padre que devoraba a sus hijos. Claro, el cuento es que se los tragaba uno y otro, e impedía que hubiese no solamente la vida de lo personal, sino también la vida de lo colectivo, de lo familiar, pues, ¿no? O sea, se tragaba a toda una generación prácticamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, si nos damos cuenta, la generación de padres tenemos que también pues, tener mucho cuidado con ello. Lógicamente, tratar pues estas cosas son difíciles, no imposibles, pero bueno, nos toca también poder lidiar con estos elementos de sombra familiar. Dejo entonces esto por aquí y luego ampliamos con las preguntas. Dejo a David, entre otras cosas, nos va a hablar de rituales que son importantísimos en estas herencias con los abuelos. Ok. Bueno, como decía Magali, un poco para introducir el tema, la función del abuelo en la cultura está mediada ¿por qué? Por los aprendizajes, está mediada por sus acciones, está mediada también por sus inacciones, ¿no? Y por lo que traía Magali en relación también a lo que se ha construido en el tejido familiar a través de la vivencia de esos complejos de los cuales ella nos habla, ¿no? A mí me pareció importante que para esta sesión que tenía que ver con la relación que nosotros tenemos con la cultura, ya Magali daba ciertas pinceladas, o sea, los abuelos con ya su muerte física, digamos, nos introducen a un terreno que desde la infancia quizás para nosotros no es conocido, ¿no? Que es el terreno de la pérdida, el terreno de los duelos, ¿sí? El terreno de esas fantasías que Magali decía, ¿no? Y dependerá mucho de los valores, del posicionamiento ético, del posicionamiento moral, del posicionamiento judio-cristiano que nosotros asumamos o que el sistema familiar asuma para poder tramitar todo eso, ¿no?
Yo les comentaba también en la sesión anterior que los abuelos nos introducían, por ejemplo, a, a la cocina, en esto de las recetas de la abuela, que son recetas que parece que nunca pasan de moda, ¿no? Y los abuelos también como que nos introducen a el campo de la enfermedad con esto que vimos en las clases anteriores de el viejo enfermo y de cómo el abuelo puede vivir, bueno, su etapa tardía de vida. Y entramos también en esto de las pociones o en esto de los guarapos o en esto de lo que la medicina del sistema de abuelos tiene para la familia, ¿no? O sea, la pomada tal, la receta tal, que tienes que hacerla de tal manera porque si la haces de otra no va a funcionar y la gripe al muchachito o a la muchachita no se le va a quitar, ¿no? Que es como unos conocimientos ancestrales y unos conocimientos milenarios que yo creo que también tienen una transmisión importantísima. Y yo creo que esa transmisión se logra o se realiza a través del ritual, ¿sí? A través de lo que simbólicamente para la psique necesita la psique como ese hacer, crecer y desarrollo en estas acciones simbólicas, ¿no? Sobre todo porque yo creo que lo importante que nosotros tenemos que saber y conocer es que los rituales son acciones simbólicas que no requieren de comunicación verbal, pero sin embargo ellos nos están comunicando cosas, nos están comunicando comportamientos, nos están comunicando valores, nos están transmitiendo elementos que se han constituido en la familia, ¿no? Bueno, están los rituales medicinales, ¿no? Los rituales de cura, los rituales que los abuelos pueden ofrecer, y es esa introducción que tiene el nieto o la nieta también de un manejo distinto y diferente a la propia angustia, pesar o al propio desasosiego que a veces pueden sentir algunos padres porque no pueden dar respuesta con sus conocimientos, porque la angustia no les permite ante, bueno, una demanda o ante una enfermedad o ante una sintomatología en sus hijos, ¿no? Aquí les traigo dos imágenes importantísimas, quizás adelantándome un poco a la sesión que viene, porque la sesión que viene vamos a intentar conversar acerca de los abuelos en el cine y el cierre y las conclusiones del seminario, ¿no? Pero me parece muy difícil el poder como que hablar de la cultura, el poder hablar de esa transmisión sin usar imágenes que en la propia cultura, así sea la del séptimo arte y la cinematográfica, bueno, nos trae, ¿no? Arriba tenemos la imagen de la película Coco, en donde vemos, bueno, todo lo que ocurre ahí a través del ritual de los muertos, ¿no? Y la importancia que tiene para la cultura mexicana el poder ofrecer un día a esos ancestros, bueno, el respeto que merecen, la gratitud de la existencia nuestra, porque gracias a que ellos existieron, nosotros estamos donde estamos y nosotros somos lo que somos, ¿no? Y bueno, también la importancia que tiene para la psique el poder recordar eso y el poder traer al presente eso. Yo como migrante en este mundo andino he visto que los días domingos son los días para que uno se pueda encontrar con los abuelos, ¿sí? Aquí generalmente en esta parte del país las personas serranas deciden ir todos los domingos, obviamente después de ir a misa en la mañana, y hacen como un almuerzo en la casa de los abuelos. O invitan a los abuelos a almorzar o invitan a los abuelos, bueno, a salir a un restaurante y se come en familia. Yo me he andinizado un poco en estas montañas y aquí he encontrado como una familia muy cercana en donde nosotros nos reunimos todos los domingos y comemos algo que preparamos, ¿no? Nos ponemos quizás un poco melancólicos a recordar cosas de Venezuela y las diferenciaciones que existen entre Venezuela y Quito y Ecuador, pero lo interesante es que me he dado cuenta que de un tiempo para acá, la sobremesa, luego de este almuerzo, hay una invitación y una invocación de los abuelos. Y ellos empiezan. El abuelo tal en Caracas, coño, o sea, no podía con esto y nos decía tal cosa.
Pero la abuela, que es de Táchira, ella resolvía eso con una pizca o con su elemento fuerte o estructural, decía otra cosa, ¿no? Y nos damos la posibilidad de tener un intercambio en donde esta sobremesa empezamos a hablar de lo transgeneracional y empezamos a conversar, tal cual como lo decía Magali, como que de esos recuerdos y de lo que esos abuelos, ¿sí? Han hecho de nosotros. Estoy hablando de que cuando yo voy a esta casa, ahí hay personas de 60 años, de 40 años, de 20 años, de 18 años, de 30 años, ¿no? Pero lo que sí me parece interesante es como el campo arquetipal o el campo emocional en donde los abuelos no están porque muchos están fallecidos o los abuelos están en los lugares de origen, en los países de origen, pero hay una invocación de ellos, ¿sí? Y también es muy interesante en función de cuando cocinamos el almuerzo. Bueno, pero mi abuela lo hace de una mejor manera. No le eches eso porque vuelves ácido la carne, ¿no? Cuidado con el arroz y el agua porque mi abuela tal cosa. Entonces, yo creo que es importante el que podamos ver que aunque ellos no existan físicamente, hay una presencia emocional que también deja el ritual a través de lo que ellos nos introducen en el mundo. Y yo creo que eso lo vemos muy bien en la película Coco. Bueno, muchas personas nos habían pedido que hagamos un cineforo de esto. Magali tiene algún trabajo sobre esto. Pero bueno, creo que es importante que lo traigamos y que si ustedes pueden de aquí a la semana que viene ver la película, bueno, la vean y entiendan un poco esto de el Día de Difuntos y de lo que, de la importancia que es ese día para quizás la cultura mexicana, pero también como rito para la psique, ¿no? Esta semana yo veía un meme o veía como un comentario de alguien que decía que las personas que están haciendo las películas ahorita de Disney, que supongo que son personas quizás de mi generación, son personas que están intentando reivindicar algo con los mensajes que hacen a través de esas películas, ¿no? Porque quizás es una generación que le está pidiendo disculpas o que está exigiendo perdón a las generaciones superiores con respecto a los mensajes que hacen en las películas. Lo vimos también en Encanto, que fue el cineforo que hicimos en enero de este año y con el que decidimos iniciar este seminario para darle entrada a este seminario. Y el día de ayer decidí ver la última película de Disney que se llama Red, que es una película interesantísima sobre la adolescencia, pero toca millones de puntos. Bien, y sobre todo, ahí esa es la imagen que tienen abajo del ritual de la protagonista, que es una niña que está encerrada en un círculo, que es un rito importante, un rito de paso donde ella tiene que, obviamente, vivir su menarquia, pero también tiene que aprender a controlar sus emociones, ¿no? Vemos una abuela en esta película, sin hacer muchos spoilers, un poco como la abuela de Encanto, ¿no? Entonces yo también como que me pregunto, bueno, ¿por qué Disney ha dejado o nos dejó a una generación, La Sirenita, La Dama y el Vagabundo, Dumbo, Bambi, pero ahorita está trayendo muy potentemente y con conocimiento psicológico agudo y profundo estos temas, para que los niños, los padres y bueno, las personas que nos gusta el mundo de Pixar podamos pensar sobre ello, ¿no? Ustedes van a encontrar que también es una película que quizás está muy relacionada con este rito de una resignificación de lo femenino, como lo decía Magali, a través de ese rito que se ha generado últimamente en esta nueva era que se llama Siembra tu Luna, que es el rito en donde las mujeres tienen un contacto con la sangre menstrual un poco para poderla resignificar y para poder quitar todos los estereotipos y para poder quitar quizás todo lo que se ha generado en relación a que es una sangre de desperdicio, como pueden ser las heces y la orina, ¿no? Yo estuve investigando y viendo porque me llamó la atención que Disney, a través de una película para niños, de una niña que además es china, pero que es migrante porque vive en Toronto, Canadá, hace un rito de esto. No encontré nada en relación a que los chinos tengan ritos con respecto a la sangre menstrual, pero sí encontré esta renovación o resignificación que se tiene de lo femenino. Y recuerden que en una sesión yo les comentaba que
yo consideraba que hay un exilio del ánima en la cultura. Y yo creo que esta reivindicación de lo femenino en la cultura quizás viene por acá a través de lo que el propio rito expresa, ¿no? Siembra tu luna, bueno, es un rito en donde las mujeres en un recipiente colocan todo el ciclo menstrual y luego ese ciclo menstrual como una sustancia que está llena de nutrientes, lo siembran a la tierra en gratitud, a la tierra en gratitud a lo que, bueno, la tierra les ha dado, que es la vida, y ellas un poco como que devuelven esto con todo lo que ese frasco contiene, ¿no? Incluso hay algunas que deciden también como pintarse el cuerpo, la cara, como vemos en la imagen, y hay otras artistas plásticas que también han como que decidido trabajar con esto para, bueno, poder resignificar lo que esta sustancia corporal trae de lo femenino que siempre ha estado oprimido, que ha estado siempre, bueno, maltratado, vejado, y me parece interesante que lo pueda traer, porque, bueno, quizás a diferencia de otros movimientos sociales o culturales que uno ve con ideología política, como puede ser el feminismo y su tercera o cuarta ola, yo creo que aquí hay como un renacer, pero un regresar a lo inicial. Y yo creo que eso sí es fundamental, ¿no? Otra de las cosas quería traer con respecto a esto de los rituales y a esto de lo que los abuelos dan, es como la dicotomía que puede existir entre afiliarse y filiación, entre la afiliación y la filiación. Yo considero que nosotros, y eso lo decía Jung, siempre andamos la primera etapa de nuestra vida intentándonos, afiliándonos a algo. Yo pertenezco a la familia tal, yo estudié según mi vocación tal carrera, yo soy usevista, ucavista, yo soy de la sociedad tal, yo pertenezco a la congregación tal, ¿no? Y estamos siempre buscando esa afiliación. Por la crisis de la mediana edad, que es una crisis por la que todos vamos a atravesar y algunos ya han atravesado, ¿no? Yo creo que a partir de la crisis de la mediana edad hay una función importantísima que también los abuelos y las personas que atraviesan por esa crisis le otorgan al sistema, que es el hecho de que hay que entender que hay que desafiliarse de lo que uno se había afiliado, ¿bien? Para conectarse con la afiliación, porque todo lo que tiene que ver con la afiliación no es algo que nosotros nos preguntamos y no es algo con lo que nosotros cuestionamos o intentamos concientizar. Lo que es filial es así y punto. O sea, la madre que tengo es de donde yo nací, fue la que me parió y esa fue la madre que me tocó. Y esa es la sangre que yo tengo, esta es la nacionalidad a la que yo pertenezco y no es algo con lo que nosotros nos preguntamos o cuestionamos que qué vamos a hacer con eso, ¿no? Porque al fin y al cabo eso en realidad es lo que somos. Entonces yo también creo que es importante que veamos que la vejez y esta etapa tardía de la vida es una etapa como para poder encontrar una armonía entre la tensión de opuestos que generan esto de afiliarse y desafiliarse y de realmente mirar un poco hacia adentro y encontrar la real filiación que uno tiene con la vida. Estamos en la era de la posmodernidad, estamos en una era que hemos llamado que es la era de Peter Pan, una era que filósofos, sociólogos, antropólogos la han denominado con distintos significantes. Lipovetsky lo llama la era del vacío porque no hay asidero para poder contener nada. Bauman la llama la era líquida porque, bueno, es una era en donde todo se está derramando. Hemos hablado en otros seminarios como de este cambio de paradigma, ¿no? Y Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano, en su libro de la desaparición de los rituales, ha hablado de que estamos ahorita por la virtualidad, por la posmodernidad, por la muerte del prójimo, usando también lo que dice Luigi Soja, ante una era en donde los rituales lamentablemente están desapareciendo. Y yo creo que a mí como terapeuta, y como, bueno, persona que trata las aflicciones del alma, bueno, me interesa mucho saber cuál va a ser el impacto que va a generar esto un poco para la psique, ¿no?
cuando estamos hablando de rituales, usando quizás a Byung-Chul Han, estamos haciendo referencia a esas acciones simbólicas que transmiten y que representan valores porque ordenan y mantienen cohesionado a una colectividad o a una familia. Bien, lo que yo les decía, o sea, son acciones simbólicas que siempre van a transmitir y que para el psiquismo, en el orden simbólico, va a tener un componente importante, ¿no? La potencia del ritual es que ellos comunican y generan un colectivo en donde no existe comunicación verbal, sino que se hace a través de acción. Los rituales, nos dice Byung-Chul Han, desde su simbolismo, permiten la instalación del hogar, de un espacio interior que vamos a denominar alma y de un espacio en donde yo creo que desde la psicología arquetipal nos invita también a que nos conectemos con la energía arquetipal de Hestia, ¿no? O sea, es la instalación de nuestro hogar. Ellos transforman nuestra forma de estar y nuestra forma de ser en el mundo. Porque con los rituales nosotros llegamos a casa, llegamos a lo conocido, ¿sí? Llegamos a eso a lo que pertenecemos, llegamos a la afiliación, ¿bien? Los rituales es lo que la psique requiere para poderse conocer y para poderse reconocer. Los rituales son fiables, son confiables, nos dice Byung-Chul Han. Hacen habitable el tiempo. Por eso les comento que las recetas de la abuela no pasan de moda, ¿sí? Las pociones de la abuela mágica que nos ayudan a mejorar nuestra salud no pasan de moda, porque hay una habitación y hay como una posibilidad de poder estar con ese tiempo que es un tiempo que no se diluye, es un tiempo que no se va, ¿no? Los rituales celebran al tiempo, acondicionan al tiempo y ordenan al tiempo, ¿bien? Entonces, bueno, los rituales de la abuela, los rituales del abuelo, los rituales de la Nochebuena, los rituales del fin de año, los rituales del espíritu de la Navidad. Ahorita, por ejemplo, en este país hay un ritual muy bonito porque vienen las fiestas de Semana Santa y tal cual como nosotros los venezolanos hacemos las hallacas en Navidad y nos reunimos en familia, los ecuatorianos se reúnen en familia y hacen una sopa que se llama fanesca, en donde hay 12 granos que hay que pelar y 12 granos que hay que cocinar y la sopa lo conforman esos 12 granos, un poco de huevo, un poco de papa, un poco de plátano y hay algunas personas que incluso le ponen bacalao, ¿no? Pero es súper interesante porque en todas las casas de las abuelas maternas, en esto que también decía Magali, el Jueves Santo, toda la familia se reúne para cocinar esta sopa para que el Viernes Santo sea lo que se pueda comer, como una ofrenda, como una gratitud al arquetipo crístico, a su sufrimiento o a su sacrificio, ¿no? Y yo creo que es interesante que podamos ver que, aunque, bueno, somos latinoamericanos, tenemos distintas expresiones folclóricas, pero que al fin y al cabo nos conectan con esa psique objetiva, con eso que forma parte de nuestro interior. Aquí también, y lo he comentado en otros seminarios, para el Día de Difuntos también existe un ritual. O sea, la gente suele ir a sus cementerios a estar con sus muertos y aquí se hace un pan que siempre se rellena de queso, de mermelada de mora, de mermelada de frutas, de Nutella, ¿no? Ese pan se le llama guagua de pan, y guagua aquí en el término quichua significa niño o niña. Pero además, como ritual canibalístico, también es muy interesante porque esa guagua que representa a nuestro muerto, nosotros no las comemos para introyectar también todo lo que ese antepasado y ese avatar nos dejó, ¿no? Y esa guagua de pan se acompaña de una bebida que es caliente, que es a base de frutas, de mortiño, de mora, que tiene canela, naranja, que tiene maicena, ¿sí? Y esa bebida se llama colada morada, que representa la sangre del muerto, porque además es bien morada y espesa, ¿no? Y aquí, en esta cultura tan milenaria, me parece bien interesante que el Día de Difuntos, bueno, se decida ir al cementerio
a comerse la guagua de pan y a tomarse la colada morada frente a la ofrenda que tú haces con tus muertos, al cual también además le lleva flores y tal, ¿no? Esto también se suele hacer en las casas. Hay gente que a lo mejor no decide ir al cementerio, pero a través de una foto de la persona difunta, bueno, también decide habitar el tiempo, decide celebrar el tiempo y decide, bueno, dar un espacio y una invitación a eso ancestral o milenario que ha formado parte de nuestra cultura, ¿ok? Bauman, con su teorización y su paradigma de lo líquido, lo que nos dice es que en la posmodernidad al tiempo le falta cuerpo, porque el tiempo ha perdido solidez y se ha vuelto líquido. Se ha desintegrado en un presente puntual que nos disgusta y nos atemoriza y nos mortifica. Nos dice Bauman que lo que se precipita sin interrupción ni asidero no puede ser habitable y genera en el individuo una extrema inestabilidad en su psiquismo que puede llevar a locura o a muerte. Con esto de la guerra, ayer hablaba con un paciente que me decía, ya yo quiero que el mundo se acabe, estoy esperando el fulano asteroide, ¿no? O sea, sin duda, en la era del vacío, en la era de pérdida de rituales, en la posmodernidad líquida, en este cambio de paradigma, simbólicamente quizás lo que tenemos que ir entendiendo, simbólicamente quizás lo que tenemos que ir comprendiendo es que sin duda algo de nosotros está muriendo. A mí me gustaría no ser tan duro, pero bueno, yo creo que también nosotros nos estamos extinguiendo como raza humana, ¿no? Con todo esto que les estoy trayendo. Nada, eso era parte de lo que quería quizás conversar con ustedes, ideas que forman parte, bueno, de la sociología, de la filosofía, que podamos también como amplificar esto en el espacio de preguntas. Y nada, recuerden que lo podemos hacer como es habitual, escribiendo en el chat quiero participar, levantando la mano o aprovechando que somos pocos, pueden abrir los micrófonos y podemos entonces discutir un poco y bueno, conversar acerca de lo que les traemos esta mañana. Muchas gracias. A ver, adelante. Hola, bueno, contenta, he visto algunas, bueno, aquí y ahora. Mira, con eso de que nos estamos extinguiendo, cuando lo pienso, lo que se me ocurre es que lo que conocemos se está extinguiendo. Los humanos como somos, lo que nos ha tocado vivir, ser, ¿sí? Pero la vida siempre ha continuado. Fue en la prehistoria, ¿sabes? Vienen otros que nos van a sustituir y que van a estar ahí, porque como que esa conciencia de finitud, bueno, siempre hay alguien, siempre hay otro que nace, ¿entiendes? Que va a ser muy distinto, y coincido totalmente contigo, van a ser personas muy distintas a lo que somos nosotros, ¿no? Y bueno, quería agradecerles, me parece fantástico lo que han hecho, me encantó particularmente hoy también lo que tú conversaste sobre los rituales, y gracias a Magali y gracias a ti, eso era todo. Yo quizás quisiese como complementar tu comentario, porque también para hoy la idea era como que pudiésemos conversar acerca de si en la etapa tardía de nuestra vida nosotros podemos resignificar lo que esa etapa trae, ¿no? Quiero leer una cita de una entrevista que le hicieron a Jung, la BBC, y en esa entrevista Jung decía algo muy interesante y lo voy a leer un poco para que lo podamos compartir, ¿no? En Face to Face, la entrevista que fue transmitida por la BBC en 1959 por John Friedman, el cual le pregunta a Jung qué consejo le daría a los ancianos que les permitiera vivir adecuadamente cuando la mayor parte de ellos en realidad cree que la muerte es el final de todo, Jung le respondió: bueno, vea usted, yo he tratado a muchos ancianos y es muy interesante observar qué hace el inconsciente ante el hecho de verse aparentemente amenazado por un completo final. Generalmente lo pasa por alto. La vida se comporta como que si fuese a seguir por siempre, y así creo es mejor
que una persona anciana siga viviendo, que espere con interés el día siguiente, como si tuviera siglos por delante, y entonces vivirá adecuadamente. Pero cuando tiene miedo, cuando no mira hacia el futuro y más bien queda petrificado mirando hacia atrás, queda rígido y muere antes de su tiempo. Pero cuando está viviendo y espera con interés la gran aventura que está delante, entonces vive. Y es más o menos eso lo que el inconsciente está intentando hacer. Jung. Me encanta. Me encanta. Claro. Estamos desapareciendo esto que somos. Claro, no, Sí. no es que va a desaparecer el mundo, va a desaparecer, como tú dices, pues nuestro mundo. Sí. Van a venir otros con otras situaciones, ya toda esta cuestión de la era digital y tal, ya va a cambiar todas las cosas, etcétera, ¿no? Pero el mundo que tú tienes y que tienes históricamente, transgeneracionalmente, es el que se está diluyendo, bueno, haciendo líquido, como dicen algunos, etcétera. Claro, Ajá. pero hay el problema de la liquidez del tiempo. Entonces, digamos, yo tengo muchísimos nietos, estoy esperando uno, eso me tiene ahorita muy atenta, digamos. Eso es algo, eso es que solo lo podemos vivir en nuestras edades adultas. Quizás, bueno, los que somos abuelos, pues no, o tenemos sobrinos que son como abuelos, como es tu caso. Lo podemos vivir nosotros, pero yo quisiera como, a veces, como poder agarrar a mis hijos, ¿no? Y pararlos un minuto y poderles decir, o sea, esto no dura. Ten calma, que este ratico no dura. Esto es un minuto, ¿entiendes? Y en la vida va a ser un instante, pero es muy difícil. Con los niños ni pensarlo, ni soñarlo. Pero ya con las personas que son maduras, porque ya gente de 30 y 40 años, como son mis hijos, es gente crecida. Y claro, me voy a mi papá y eso. Y bueno, pues entiendo que es así, que los tiempos son eso. Pero es triste. Voy a compartir una anécdota ahí chiquitica, que mis hijas eran muy pequeñas y yo quería trabajar. Ya estaba graduada de abogado y bueno, y mi papá me decía, pero si pasa tan rápido, pero si van a ser bebés, o sea, ¿cómo lo vas a dejar si van a ser bebés? Y eso uno no lo comprende, ¿sabes? Sí, era eso. No, gracias. Gracias porque, o sea, sin duda, yo creo que todavía estamos por la angustia que genera este cambio de paradigma, intentándonos dar respuestas que alivien un poco esa angustia, pero de que estamos en un cambio de paradigma y de que las estructuras que conocíamos y la manera en la que estábamos en el mundo ya no va a ser tan funcional, bueno, creo que tenemos que ver qué hacemos con eso. Y que quise leer esta cita de Jung porque, bueno, quizás Jung da ciertas pistas de cómo hacer con esto, ¿no? O sea, si tú quieres vivir esa etapa tardía de tu vida solamente esperando que el fin llegue, bueno, pues qué triste. Sí, claro. Pero si tú resignificas eso y logras encontrar otro significado y otra forma de estar en el mundo con esas experiencias, bueno, creo que puede quedarle cosas interesantes a esa persona y bueno, hay una conexión con eso que hablaba de lo filial y con eso de lo que el inconsciente está buscando tal cual como lo dice yo, ¿no? Gracias. Interesante. Tiene la palabra Juliana y luego de Juliana voy a leer un comentario que están dejando en el chat que creo que Magali puede amplificar. Adelante, Juliana. Sí, bueno, pregunta ahí a que estaba hablando Magali esta mañana, que decía, creo que mi internet está un poquito malo, vamos a ver si logro, si me escuchan bien, ¿no? Que con respecto al estrés postraumático, ¿no? O sea, digamos, la parte esta de los complejos, ¿no? A veces, y también un poquito con esa línea del último comentario de tolerar la parte del sufrimiento entre las cosas a veces inevitables, como puede ser la finitud, como puede ser todo lo que estamos viviendo ahora, inclusive la guerra en Ucrania, o sea, ver las cosas, digamos, muy duras de la vida. A veces puedo ver que, digamos, el estrés postraumático,
cuando un trauma muy fuerte, se por lo general con respecto, o sea, la parte clínica, o sea, vamos a decir la parte científica, quiero decir, solamente, ¿no? O sea, como que, bueno, este es el estrés postraumático, te tienes que tomar esto, vamos a hacer, o sea, como un concepto neurológico, ¿no? O sea, dirigido más hacia la parte neurológica. No sé si en cuanto a, digamos, desde el punto de vista junguiano, el estrés postraumático entonces es también muy relacionado con el tema de los complejos. O sea, como la parte de, en una situación de estrés postraumático, puede haber una situación de complejo que está trabajando ahí muy fuerte. No sé si me logro explicar, que no solamente sea un tema neurológico lo que está ocurriendo, sino que hay también atrás toda una cosa que dispara, porque un trauma, pero también está eh, todo un tema emocional metido ahí, pues, o sea, todo un tema, digamos, que de lo cual no soy autónomo, que aunque me tome las medicinas o lo que sea, me va a amar, va a aparecer y va a surgir, pues así como algo que viene con otros condicionantes, además de la parte biológica. No sé si logré explicar más o menos mi inquietud. Sí, Juliana, normalmente los que hacemos psicoterapia y somos, digamos, los que estamos diagnosticando esos shocks traumáticos, como tú dices, se utilizan las dos cosas. Se utilizan los medicamentos para la parte neurológica y psiquiátrica propiamente dicha, pero por supuesto sabemos que mientras no se haga una terapia sobre ese complejo, se haga consciente, se trabaje toda la emocionalidad que tiene, no va a trascender, no va a cambiar. Si tú tratas a un paciente solamente con se llama, los medicamentos, más bien lo que vas a hacer es encapsular de alguna manera esa situación. O sea que es necesario llevarlo pues a la conciencia y hablar y trabajar toda la emocionalidad que tiene y que conlleva esa situación traumática. O sea que no solamente es el medicamento el que va a ayudar al paciente, sino la conjunción del medicamento con la psicoterapia. No sé si responde lo que tú estabas o querías. Sí, o sea, lo que quería más o menos transmitir es que, digamos, lo percibo como, por lo que estás comentando, también un tema como también existencial, o sea, ahí no solamente es un tema de trauma, porque sí, evidentemente ha ocurrido un trauma que ha provocado el estrés postraumático, sino que también habría que analizarse todo un tema que pueda tener relación con cosas transgeneracionales, con cosas que tengan que ver, que también están disparando o influenciando para que ese trauma sea todavía mantenido, ¿no? Entonces, y que inclusive tenga como una condición que puede volver a reaparecer porque el complejo está ahí y bueno, y puede volver a atacar en el momento que puedan darse las condiciones porque estés distraído, porque simplemente se volvieron a presentar elementos que lo volvieron a disparar, ¿no? Entonces creo en la fuerza esa del complejo, igual, inclusive más que el mismo efecto del shock postraumático, que eso es más o menos que es lo que quería decir, ¿no? Y va a dejar de aparecer en tanto se haga consciente. ¿Entiendes? Una vez que se hace consciente y se integre de otra manera, pues no se va a disparar. Se dispara cada vez que es inconsciente. El complejo se consteliza. Gracias. Gracias, Juliana. Mira, y antes de la próxima, es que quería decirle a María del Valle, ¿no? que habló antes, hay un libro que estaba fuera de imprenta en español hace unos años, yo no he vuelto a hacerle seguimiento, de Hillman, que se llama La fuerza del carácter. Y allí hay algunos artículos que lo tienes, ok. Hay algunos artículos allí que pueden ayudarte dentro de todo cantidad de preguntas que tienes en relación a los nietos y a los hijos. Vale. La fuerza del carácter.
Gracias. Yo quizás para complementar algo de lo que también están conversando ustedes, hay un concepto de López Pedraza sobre el complejo que a mí me gusta muchísimo, que es el complejo es una historia no vivida. O sea, es una parte de la historia del sujeto no vivida. Y si tú no la vives, el complejo te va a vivir a ti, ¿no? En esto de la migración, en esto de que estamos, bueno, enfrentándonos culturas diferentes o estamos complementándonos culturas diferentes, yo sí me he dado cuenta el impacto que también tienen los complejos culturales, ¿no? No solo en el quehacer en la que también somos migrantes como colectivo, sino cuando yo trato personas que pertenecen a otras culturas y no solamente en la que yo vivo. ¿Por qué lo digo? Porque quizás en nuestra situación de orfandad, a mí, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención que yo he convivido con otras culturas de migrantes, pero no están disfrazadas como nosotros. O sea, los chilenos que son chilenos y que se tuvieron que desplazar por la dictadura, o los argentinos, yo no los veo con la gorra tricolor, con la camisa de la Vinotinto de fútbol, ni con la camisa del Magallanes. O sea, no lo veo disfrazado, ¿sí? Entonces, a mí sí me parece interesante lo de los complejos culturales, porque como, bueno, nunca nos había tocado ser migrantes, y es una historia de nuestra vida que no hemos sabido vivir y que nos ha tocado vivir. Yo creo que a veces ella nos está viviendo mucho. Y nosotros tenemos que saber qué hacer con eso, y sobre todo con el huérfano. El huérfano que es tiránico, el huérfano que es exigente, el huérfano que muy sombríamente, bueno, muerde la mano de quien lo ayuda. Entonces, bueno, no sé si me hago entender, pero es lo que yo veo quizás en la migración nuestra, en el cono suramericano. Entiendo que la migración nuestra que va para Estados Unidos, para Panamá o para Europa es distinta, pero aquí eso se ve muchísimo. Y yo estoy un poquito cansado de verlos disfrazados en las esquinas y dando lástima y tal, y teniendo 2 manos, 2 piernas y todo lo demás, ¿no? Entonces los complejos culturales, y bueno, somos también sujetos culturales, y como sujetos culturales estamos inmersos no solo en el inconsciente personal y colectivo, sino que también hay un inconsciente cultural, y bueno, a veces es muy difícil desafiliarse de eso porque uno está demasiado sujetado a eso, pero hay que trabajarlo. Gracias por la intervención, Julián. En relación a los venezolanismos, David, eso sería interesante estudiarlo a futuro. Yo diría que nos ataca de alguna manera culturalmente, ¿no? Como complejo cultural, el pantallerismo. Sí. Nosotros los venezolanos somos pantalleros. Entonces, eso es interesante porque forma parte de la personalidad y tanto pues el migrante, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Vale. Aquí estaban haciendo una pregunta bien interesante. Yo te voy a responder con una frase popular. Los hijos de mis hijas sé que son. Los de mis hijos no sé si son. Para Moravia. Porque Moravia dice, ¿qué pasa con la abuela paterna? O sea, ya que tú hablaste de esta cosa mitocondrial, tía, o sea, y hay como una relación muy interesante, abuela, mamá, hija, nieta, ¿no? Ella dice, ¿y la paterna? Bueno, mi abuela paterna decía, los hijos de mis hijas son, los de mis hijos no sé si son. Pero bueno, como tema cultural y como función para la familia, me parecía muy interesante. Pero le voy a dar el permiso a Magali de que te ayude con esa pregunta. Gracias. No, Moravia, yo no creo que haya mucho más que eso. O sea, sí. Siempre está la interrogante, ¿no? Yo doy fe de que mi hija está preñada, pero no sé de quién. Pero imagínate cómo será la otra. No, es verdad, es verdad. Sí, te ayudé con ese dicho popular. Sí, total. No, yo lo creo, yo también lo creo fielmente. Gracias. Okay. En defensa de las abuelas, por el lado paterno. A ver, vamos a ver cómo se defiende. Hay bueno, fenotipos claramente asociados también con las abuelas paternas.
Entonces, bueno, ahí podemos celebrar que sí, o sea, reconfirmar que sí. Es más, esos saltos de hijos, o sea, a veces son más parecidos a las abuelas, como en mi caso, que a la misma abuela materna. Bueno, pero claro, entiendo, pero yo me consuelo con esto, pues, o sea, y me reafirmo en mi rol de abuela paterna de esta manera. Pero para no intranquilizar a Carmen, todos los muchachitos, como ella habló del fenotipo, todos los muchachitos son igualitos, todos son chinitos, gorditos, bonitos, o sea que no hay mucho que decir en eso del fenotipo. Pero bueno, se van desarrollando, Sí. se van viendo, se van aclarando los rasgos, pues. Gracias a los dioses, gracias a los dioses. De uno u otro lado. La genética no miente. Exactamente, eso es lo que yo digo. La genética no miente. Vivan las abuelas. Lo que se hereda no se hurta. Hay otro dicho también por ahí. Pero mira, te tengo una pregunta. O sea, perfecto, es así. O sea, no voy a discutir la mitocondria, ¿no? Pero el ser abuelo o abuela no tiene más bien que ver con un rol, así como ser madre, padre, que es una decisión. Porque hablando del padre suficientemente bueno, la madre suficientemente buena, que sea tu nieto o no sea tu nieto, lo importante es ejercer el rol de abuela, sea de quien sea. Totalmente. Tranquilízate, así es. Tranquilícense las abuelas. O sea, no está, o sea, hay una belleza dentro de lo que es el abuelazgo y todas estas cosas. Pero de todas maneras, para pasar ahora a Gilda, es bien interesante ver lo de la transmisión genética entre lo femenino. Es bien interesante. Y hay varios estudios de esto, bastantes, ver pues toda la historia de la humanidad desde esa visión. Los que están interesados, pues, Google es el maestro. Muy interesante. Pero es bien interesante también lo que plantea Susana, sí. Eso ocurre como con la madre y el padre, o sea, si hay en el medio alguien que pueda hacer la función, bueno, la hará. Sí, por supuesto. Y eso ayudará a lo que el psiquismo necesita también. Claro. O sea, el abuelo puede ser el dueño del abasto, ¿entiendes? O sea, te sientas con el viejo que vende en la bodeguita y hace la función de abuelo, sin duda alguna. Sí. Adelante, Gilda. Después de Gilda viene Carmen otra vez que quiere la palabra. Adelante, Gilda. Bueno, no, realmente yo lo que quería era como reafirmar, porque ese mi rol, yo soy la abuela paterna, pero yo creo que en la estructura de esta familia, yo, y viendo la abuela materna que tienen aquí, que es de otra sociedad, otra cultura, yo creo que yo he asumido el rol de la abuela materna, aunque mitocondrialmente no lo sea. Incluso si puedo lograr, porque yo también soy como Magali, malísima le voy a mandar una foto con mi nieta, para que vean, para que sea más exacto todavía lo que les digo. Pero he tratado de tomar el rol de ser la transmisora de la cultura, de ser la transmisora de todas esas cosas, de crear unos vínculos, de apegarla. Eso es lo que yo he considerado como mi rol. Me nacen muchísimo. No sé si es porque no tuve tiempo, tuve con mis hijos, mis propios hijos, no lo pude hacer porque trabajaba muchísimo. Entonces no sé si es como que estoy tratando de volcar eso, pero para mí es una aventura muy linda y lucho por entrar ahí, por estar ahí. Y soy la abuela. Las abuelas paternas están resoñando por la herida. Sí, exactamente. Está bien. Vale. Bueno, gracias, adelante, Carmen, adelante. Pasando a otro tema que no sea el mitocondrial,
Yo pienso que hay una... Es muy intrínseco a ese rol de abuelos, ¿verdad? Y pienso que hoy en día puede ser muy compensatorio para este tipo de generaciones donde han desaparecido los rituales, pero sobre todo tiene que ver con esto del tiempo o del tempo, porque el Cenex, independientemente de qué generación seamos, es decir, cuando David sea abuelo, ¿verdad? Independientemente de cuál generación viene, ¿verdad? Esto del manejo del tiempo es muy circunscrito a este arquetipo del Cenex, ¿no? Y siempre ha sido compensatorio porque es una visión desde un tempo totalmente distinto, y de eso es que los nietos se sumergen de alguna manera en ese tempo y que es lo que ayuda precisamente a apreciar pues todos estos rituales, todo este aprendizaje, toda esta manera de ver también el propio tiempo de vida. Yo creo que esto del manejo del tiempo, bueno, cuando es sano en el abuelo, en la abuela, evidentemente, yo creo que una de las contribuciones más grandes y compensaciones más grandes que hace el abuelo, ¿no? Porque los padres están todo el día, los padres de hoy están todo el día con la sensación del sin tiempo, ¿no? O con el apuro, o con el atajar el tiempo, etcétera, etcétera. Pero cuando hay un encuentro, ¿verdad? Con un abuelo o una abuela paterna, ¿verdad? El rescate o sea, es como muy intrínseco, ¿no? Y esto no tiene palabras, o sea, esto no se enseña con palabras. Es que en la propia lentitud del lenguaje, en la propia dedicación a leer un cuento 1000 veces, o sea, ahí está inmerso esta importancia y esta transmisión de la necesidad de este tempo psicológico para asimilar las cosas. Entonces, a mí me llega muchísimo esto, ¿no? Lo del tiempo es muy compensatorio. Pues. Recuerda que en la segunda sesión yo pasé un video que se llamaba Los tiempos de la abuela, un cuento argentino en donde una niñita estaba cocinando con su abuela para poder alimentar al pueblo. Y sin duda lo que tú dices es fundamental, o sea, los tiempos de la abuela son diferentes. Mamá siempre está detrás del tiempo, decía la muchachita en el cuento, siempre Exacto. Está presa del tiempo, pero con la abuela yo puedo entender que hay tiempo para nacer y para morir, o sea, hay otros significantes que los abuelos nos introducen en relación a la relación que nosotros tenemos con el tiempo. Eso es fundamental. Claro, habla más del tempo que del tiempo, o sea, que es otra cosa totalmente. O sea, allí hay un contraste grandísimo, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda que esa transmisión de los abuelos, no importa, paternos o maternos, para no entrar en estos ataques epilépticos y tal, son importantísimos, o sea, además quedan estas experiencias por siempre, además, ¿no? Por lo mismo, de que se insertan, no que cuando los tiempos son cronológicos, pues se olvidan muy fácilmente, ¿no? Y eso es independiente de la edad de la abuela o el abuelo, porque te puedo decir que yo soy una abuela joven, evidentemente, y soy una abuela joven, ¿verdad, Gilda? Sí. No le pregunten la edad, Así soy una abuela joven, pero es algo que es una cosa, pero yo no sé, o sea, de verdad que tiene que ser arquetipal, porque en la conexión vívida con la nieta, en mi caso mi nieta, es que es eso, es como que no hay un tiempo en el encuentro, es un sin tiempo,
o sea, es una cosa automática que, o sea, que he vivenciado, ¿no? Y creo que es independiente de la edad, porque he conocido abuelas más jóvenes que yo, ¿no? Y es una conexión, eso, sin tiempo. Es una conexión de otro tipo, pues. Y es lo que hace esa calidad, pues. Gracias, Carmen, por los aportes. A ver, ¿quién más quiere participar en relación a lo que hablamos? O otras cosas que tengan que ver con la cultura, con los rituales. A mí me viene el recuerdo de una canción de Rubén Blades que se llama Patria. ¿Ah? Al final dice que Patria, o sea, claro, la canción es bellísima, se la recomiendo, búsquenla, porque describe lo que significa la patria, la pertenencia, todo lo que hablaron hoy, pues, en esta sesión. Pero al final lo que me queda de la canción es que patria es un sentimiento y está muy relacionado con la figura de abuelo. Porque al final eso es lo que te queda. O sea, yo pienso en mi abuela y lo que me queda es eso, es un sentimiento, es un olor, no es una descripción, no es un recordar qué pasó o no pasó, es un aroma, es un sentimiento, es una canción, es otro espacio, es otra cosa, no sé, es alma. Exactamente. Alma. Qué bueno eso, Susana, de verdad que es así, lo comparto. Sí, yo quería aportar algo con respecto a eso. Nosotros que fuimos huérfanos desde muy temprana edad, el recuerdo que, o sea, el amor, yo creo que lo que nos sostuvo un poco fue nuestra abuelita materna, exactamente. Nuestra abuelita materna fue la que nos dio nos vinculó, nos sostuvo, porque éramos 10. 10 que el más pequeño tenía 1 año y medio y la mayor tenía 16. Entonces, ese amor de la abuela y ahorita que estamos ya viejos, hemos perdido a un hermano y eso nos volvió nos trajo otra vez a la vuelta de la orfandad, muy dura, ha sido muy duro, siempre fue muy duro, y nos ha volcado otra vez a irnos. De hecho, estamos tratando de rescatar la casa de la abuela y todas las vivencias, y eso nos ha unificado y nos ha dado también un poco de pie para transitar este espacio. Ha sido una cosa dentro de todo dolorosa, pero también extraordinaria. Bueno, sí, y esto que estamos hablando, pues de la transmisión, bueno, es que lo que decía Susana, irradia sabiduría. O sea, como que si uno puede discriminar sin ser desde el intelecto, cuánto de sabiduría hay en esa transmisión de las abuelas, ¿no? O de los abuelos en general, ¿no? A mí, por ejemplo, bueno, aquí está mi madrina, que ella vive en París hace más de 40 años, pero a nosotros como familia nos llama la atención que ella tiene una hija que nació en París, que nunca ha ido a Venezuela, y ahorita, ella se llama Teodora, mi prima, Teo tiene toda una conexión con Venezuela, que no sabemos de dónde salió, pero salió. Y en este año, a Teo le quisieron celebrar el cumpleaños con tucanes, o sea, como con símbolos que son en alegoría a la cultura de nosotros, ¿no? Entonces, o sea, lo que dice Carmen, lo que dice Gilda, hay tempos que le llegan a la psique, sin duda. O sea, Teo, yo creo que puede conocer Caracas o Venezuela en función de lo que mi madrina, su mamá y su abuela, mi tía, le otorgan. Pero ella nunca ha estado en Caracas ni en Venezuela, pero tiene una conexión con eso. No sé si mi madrina quiere comentar algo de eso. Sí, ella es muy reciente porque, por ejemplo, el hecho de haber vivido tan lejos, o sea, desde hace mucho tiempo fuera de Venezuela, tampoco mi español es así tan perfecto. A mis hijos yo les hablé en español chiquititos, pero cuando ellos llegaron a la edad de responder y de hablarme ellos, claro, como yo crecí aquí, cuando ellos me hablan en francés, yo les contesto en francés porque yo pienso en francés, o sea,
Mi mamá no, porque mi mamá, yo le hablaba en francés chiquita, pero ella siempre me habló en español y por eso hablo español. Pero a pesar de eso, ella desde hace como un año, no sé de dónde viene, le llama mucho la atención efectivamente todo lo que tiene que ver con Venezuela. Pidió un cumpleaños con el tema tropical, que se le tuvo que hacer una torta con un tucán, una piñata, o sea, todo es así, un chigüire, un tucán, un colibrí, se le llama la atención todos esos animales. Ella incluso, que habla 3 palabras de español bien, ella le dice a la gente que es venezolana. Ella, o sea, obviamente sueña con ir allá. Estamos viendo si se le puede ofrecer esa posibilidad pronto. Le tiene muchos celos al hermano mayor, que es el que él sí pudo ir 2 veces, pero no sé por qué o sea, ¿cómo decir? Para mi mamá siempre fue importante el mantener la cultura venezolana. Incluso cuando yo tenía como 10 años, mi mamá me inscribió en clases de 4. Ella logró conseguir un profesor por la embajada para que yo tocara 4. Entonces sí, o sea, para mi mamá siempre fue muy importante. De niña iba todos los años de vacaciones para Venezuela. Bueno, después con la edad y los problemas también allá fui de menos en menos. Pero tampoco es que mi mamá, o sea, mi mamá tiene demasiados años aquí y muchas veces cuando sus nietos le hablan en francés, ella les contesta en francés. O sea, tampoco es que... pero esa niña tiene eso en verdad súper en ella y me doy cuenta también que, ¿cómo decir? Incluso su personalidad, por ejemplo, mi personalidad, afortunadamente yo no crecí en Venezuela porque mi personalidad como es muy diferente de la gente allá. Ella no, ella sí tiene ese lado y le gusta... O sea, no es tímida, es muy extrovertida, es muy amical, ella nació también con ese lado y pienso que por eso le llama la atención la gente que viene de allá, o sea, pero a lo mejor sí, a lo mejor hay algo ahí genético de su abuela materna y de sus orígenes que salieron con ella, pues, o sea. No nos podemos olvidar de la mona Lucy y la mitocondria y la Eva mitocondrial. No nos olvidemos de eso. ¿De dónde sale? Por ahí le ponen a mi madrina, lo que se hereda no se roba, madrina. O sea, si ella tiene genes venezolanos, eso va a constelizarse, eso va a salir. Bueno, no sé si alguien más quiere participar para ir cerrando quizás. Y bueno, recordarles que nos vemos la semana que viene en la sesión de cierre, que es la 5ª sesión y última, ¿ok? Mira, me gustaría compartir, lo traté de escribir, pero no me da tiempo. Entonces, quería leer la letra de la canción Patria de Rubén Blades. Adelante. Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así: flor de barrio, hermanito, patria son tantas cosas bellas, como aquel viejo árbol que no nos habla, aquel poema, como el cariño que aún guardas desde muerta abuela. Patria son tantas cosas bellas, son las paredes de un barrio, es su esperanza morena, es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja. Son los Martínez que gritan bandera, bandera. No memorices lecciones de dictaduras o encierro. La patria es un sentimiento con una mirada de viejo. Sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva. Te contesto, hermanito, patria son tantas cosas bellas. Bien. Gracias, Susana. Emotivo. Sí. La voy a buscar. Mira, este trabajo con migrantes me puede ayudar. Adelante. Claro. Mira, hay un libro, digamos que nos lleva pues a esos orígenes y nos habla de todo lo que
les hablaba hoy de la herencia materna, de la herencia de lo femenino, que se llama Las 7 hijas de Eva. El autor es Brian, B-R-Y-A-N, Brian, y el apellido Sykes, S-Y-K-E-S. S-Y-K-E-S. Es novelado, pues no es una cosa genética pesada. Los que están interesados en el tema. Bueno, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, nada, cerramos la 4ª sesión y nos vemos la semana que viene para la 5ª sesión y cierre. Si pueden, vean Coco, si pueden, vean Encanto y si pueden, vean esta película que les comenté sobre Red, la última película de Pixar y de Disney, porque creo que ahí van a encontrar cosas de las que seguramente vamos a hablar mucho más y amplificarlas para esa sesión. Adelante, Gilda, dígame. No, que quería hacer que yo, siempre estamos hablando del cambio de era y todo lo que toda la generación esa súper tecnológica y todo, pero yo me he dado cuenta, no sé si en el ámbito que también hay una tendencia hay mucha gente que está como abriéndose a volverse un poco hacia lo ancestral, a buscar atrás. Y es un movimiento que está ahí como por debajo de las hojas. A mí también me parece muy interesante y en el cual yo milito. Claro, siempre quiero estar integrando, estar atenta a no querer convertirme, que ahora es que tengo que ser mañón o desconocer los avances y esa cosa, porque ese es el peligro que uno siempre tiende a irse a unos extremos, ¿no? Y ese es un trabajo que sobre todo yo soy facilita para ir por un extremo, yo lo reconozco. Entonces, eso es un trabajo, pero sí veo con alegría y eso, que también hay una tendencia de la gente de acercarse y de alejarse un poco de la tecnología y acercarse hacia vidas más naturales, hacia conectarse más hacia aquí por lo menos, aquí he descubierto aquí que hay una cosa extraordinaria, que hay una la historia de los inuit, la historia de los autóctonos aquí, tienen una belleza, incluso en el libro de Mujeres que corren con los lobos, parte del libro, el cuento de las mujeres que es un cuento inuit, que es de los autóctonos de aquí. Y entonces tienen una belleza de conexión, y hay gente que está tratando de irse otra vez, de reconectarse con eso, ¿no? Es interesante, a mí me gusta mucho eso. Eso no sé si es una ilusión, una falsa ilusión, o te da como fuerza para decir, bueno, lo humano, el alma, así adquiere la tecnología, lo que no se tiene que perder es el alma. Así hayan los avances que haya. Porque si no es como entregarnos completamente, y no está en bueno, por lo menos en mi naturaleza. Entonces, buenas tardes y muchísimas gracias. No, a ti, Hilda, a ti. Cuídense mucho, que pasen un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao.